predicadores puedan hacer un resumen de lo que hemos estado compartiendo durante este año respecto de la cruz. Yo me voy a centrar específicamente en la cruz y sus implicancias, que está en Gálatas 2:20, y esta es la segunda parte. Nos queda una tercera, pero que vamos a ir viendo en qué fecha la podemos entregar. Vamos a revisar el objetivo general, que ya lo vimos la semana pasada, la semana anterior, pero vamos a revisar para ir haciendo un poquito de memoria en cuál es el contexto en el que estamos. Dice, verificar las implicancias que tuvo la muerte y resurrección del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el impacto que tiene para nosotros haber sido incluidos en esta transición de muerte a vida. Cómo esto que hizo el Señor Jesucristo impacta nuestras vidas hoy día. Tenemos dos objetivos específicos que tienen que ver con identificar las implicancias de la muerte de Cristo en nuestra redención y expiación, cómo eso impacta en estos dos términos, y revisar cómo la resurrección del Señor Jesucristo, a través de nuestra fe, es decir, a través de lo que nosotros creemos, implica una vida para todos y cada uno de nosotros, una vida nueva. Entonces, los versículos de Gálatas nos muestran 4 aspectos de la obra de Cristo que son relevantes y que resaltan e impactan la vida del creyente. Entonces, en ese Gálatas 2:20, que lo vamos a revisar, hay 4 aspectos que nosotros podemos evidenciar. El primero, que he sido crucificado con Cristo. El segundo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y hay un segundo aspecto. El tercero, que no lo vamos a revisar, pero dice, lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. En algunas versiones dice, lo que vivo a diario. Mire qué interesante. Lo que vivo a diario, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es bien interesante porque ya quita del medio la carne. Después, el último es, quien me amó y dio su vida por mí. Estas son 4 aspectos que tiene Gálatas 2:20 y que vamos a ir revisando. Hoy día vamos a hacer un repaso rápido por lo que vimos la semana anterior para que podamos ir recordando. Entonces, ¿cuál es el aspecto o cuál es la implicancia que esto tiene? Como dice muy bien ahí, los desastres y aberraciones que se han producido en la iglesia han sido precisamente porque solo se ha compartido o se ha profundizado en un aspecto de estas verdades. Yo creo que la mayoría aquí sabemos que Cristo murió por mí y tenemos muy claro lo que el Señor hizo por nosotros. La pregunta es, ¿qué ocurre con el segundo aspecto, que es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y ese aspecto muchas veces se deja de lado para ahondar o profundizar en el primer aspecto, que no es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero estas verdades tienen que ser compartidas en su conjunto. Entonces, las discordias, divergencias y contiendas en el seno de la iglesia se producen por falta de una experiencia espiritual con nuestra muerte. Y eso es algo muy importante de revisar. Y es una de las cosas a las que les vamos a ampliarnos bastante en este sentido. La resurrección del Mesías, Cristo, implica que el Señor Jesucristo vive en mí, cambiando nuestra naturaleza, impulsando esta nueva creación, a esta vida regenerada, que implica un nuevo nacimiento, a una forma de peregrinar en esta tierra, ¿cierto? Ya no vivimos como vive el mundo. Cuando pasamos por esta tierra, estamos siempre pensando que nuestro pasar por aquí es solo un peregrinar. Somos extranjeros, como muy bien dice la palabra también. Las implicancias de la vida de Cristo en nosotros influyen en nuestra fe en Jesucristo y en su obra redentora. Trasciende hacia una nueva esperanza de salvación y nos convierte en hijos de Dios. Cristo derrotó a Satanás y sus huestes en la cruz, haciéndonos más que vencedores juntamente con Él. Entonces, estas son varias de las implicancias que tiene haber pasado de muerte a vida. Recordemos algunas palabras claves. Nosotros ya hemos visto esto, pero es bueno recordarlo. Esta expiación, que vamos a tocarla mucho en estos días,
es que este cordero toma mi lugar, cubriendo la culpa. Otro aspecto es que este sacrificio elimina la enemistad y la ira de Dios con el hombre. Segundo aspecto de esta expiación. Otro aspecto, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el cordero toma tu lugar, asume tus pecados, asume tu culpa. En ese aspecto es cuando el cordero, ¿cierto?, hace un aspecto sustitutorio respecto de nuestras faltas y pecados. El cordero restaura además tu comunión con Dios. Esta es la obra sustitutoria. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. La parte de la redención, que también lo vimos, ¿cierto?, significa rescatar. Esa es la palabra traducida del griego. Es pagar un precio para asegurar el rescate o la liberación de alguien. Ponga atención, porque Él está asegurando nuestra liberación. Como muy bien compartía Laura hoy día, el objetivo del sacrificio del Cordero era liberarnos del yugo de la esclavitud del pecado, por un lado, y por otro lado, asegurar que efectivamente fuéramos libres. Pagar un precio por un rescate, colocar en libertad principalmente a un esclavo. Entonces, leamos nuevamente Gálatas 2:20 para que entendamos y vayamos aplicando este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como decíamos hace unos minutos atrás, lo que ahora vivo día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estos son cuatro aspectos que vamos a revisar respecto de Gálatas 2:20. Entonces, vamos a ver esto, ya lo vimos, pero lo vamos a volver a revisar. Entonces, y ya no vivo yo. Vamos a revisar ese aspecto rápido. La pregunta es, ¿cómo era yo antes de Cristo? Entonces, lo vimos en Tito 3, Colosenses 1:21 y Gálatas 5:19-21. Ahí aparecen estos aspectos que se van a describir ahora. Entonces, ahí está Juan Esparza. Ahí estamos incluidos todos. Está bastante más delgado, pero ahí está. Entonces, éramos necios y desobedientes, engañados y esclavos de placeres. Eso éramos. Éramos malos, envidiosos, odiándonos unos a otros, lejos de Dios, enemigos de Dios, adúlteros y fornicarios, impuros y libertinos, idólatras y hechiceros. Había odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Así éramos, hermanos. Había rivalidades, desacuerdos, sectarismo. Envidiosos, borrachos y metidos en orgías. Así era yo. No podía dejar de hacer lo malo. Pero el problema no acababa ahí. El problema seguía profundizándose, porque la obra de Cristo es una obra profunda de transformación, es una nueva creación. Entonces va a generar va a solucionar otro problema adicional. ¿Qué significa orgías, hermano? Hermano querido, orgía significa que hay una relación sexual entre varias personas del mismo sexo o de varios sexos en un mismo lugar, si lo queremos definir así. ¿Se entiende? Así de grave era la cosa. Así de grave éramos. Entonces, veamos el otro problema que soluciona la cruz. No podía glorificar a Dios, no podía servir a Dios, no podía amar a mi prójimo, no podía amar a Dios. Es decir, sigue siendo otro problema más, y esto era, no podía hacer lo bueno, no podía dejar de hacer lo malo y no podía hacer lo bueno. Esta sentencia está en Romanos 7:18 y eso sí me gustaría que lo leyéramos. Yo lo tengo aquí. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno.
Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. El primer esquema que aparece ahí. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. El segundo esquema que está ahí. No es un invento del hermano Esparza que está ahí puesto, es escritural. Está en Romanos 7, 18 al 20. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago igual. Y este conflicto que tiene el apóstol, y escuche bien, es un conflicto que tiene el apóstol, y es bueno que lo tenga, porque antes de que conociera al Señor Jesucristo, le daba lo mismo el pecado, le barría. El primer esquema y el primer hombre y el segundo hombre que aparecen ahí, le daba lo mismo, no le interesaba. Pero el apóstol entra a Romanos 7 con un conflicto. Y es bueno. ¿Por qué? Porque por primera vez el cristiano se da cuenta que es imposible que él pueda hacer lo que Dios le pide y que deje de hacer lo que Dios también le pide. Y ese conflicto entre el apóstol, y así entramos en un conflicto que es muy bueno que aparezca, porque antes no lo teníamos, nos daba lo mismo pecar. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Estos dos hombres, ¿cómo se soluciona el problema? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así se soluciona el problema. Gálatas 2:20, el otro aspecto. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estos dos problemas que presenta este hombre son solucionados a través de la cruz. ¿Cómo? Jesús es el que va a la cruz, pero gracias al Señor Jesucristo me llevó a mí. Estos dos hombres, o este hombre que presenta estas dos dificultades, fueron llevados a la cruz del Calvario. No sé si está entendiendo la profundidad. Entonces, avancemos. Entonces, eso se soluciona con mi crucifixión. Ahí está Gálatas 2:20. Aquí está nuevamente el hombre. Y tenemos otro problema, porque lo que hemos intentado hacer es tratar de corregirlo. Hemos tratado de mejorarlo. Hemos tratado de repararlo. Hemos tratado de parchar a este hombre, incluso tratando de limpiarlo. El problema es que el hombre que ensucia, viene el aseador, barre, pero el que ensucia todavía está ahí. Y volvemos a barrer y se vuelve a ensuciar, porque el problema no es la basura, sino el que produce la basura. Y ese es usted y ese soy yo. Entonces, ¿qué hace la cruz? Elimina el problema de raíz, elimina al que genera la basura. Por eso no puede ser limpiado, tiene que ser exterminado. Entonces la solución, también para este otro aspecto de nuestra antigua naturaleza, sigue siendo la cruz. Estoy juntamente crucificado. Me amó, se entregó por mí. Entonces el viejo hombre murió, mi vieja naturaleza murió, mi vieja creación murió. Él se ocupó de que no quedara absolutamente nada de mí. Nada de mí. Nada de lo que yo soy, y aunque lo hemos escuchado muchas veces, nada de lo que yo soy le sirve al Señor. Por eso estos tres aspectos tienen que ir a la cruz. Y muchas veces lo que hemos tratado es de mejorar a este ser humano. Vamos a arreglarle sus problemas. No es la solución repararlo, es decir, arreglarle sus situaciones. Él tiene que ser exterminado. No queda otra alternativa. Entonces, toda antigua forma de vivir quedó en la cruz. No me sirve ni lo bueno suyo ni lo malo suyo. Todo se fue a la cruz. Ni sus buenas intenciones le sirven al Señor, ni sus malas intenciones le sirven al Señor. Como conversábamos hoy día en la mañana en el desayuno, nuestra intención como padres de estos dos hijos no es formar dos buenos muchachos que no hagan lo malo. Nuestro objetivo es que ellos conozcan al Señor para que tengan vida. No nos interesa formar niños moralmente correctos. No vamos en esa línea. Estamos buscando que Cristo se forme en ellos. La vida de Cristo se forme en ellos. El árbol de la vida tiene que estar en ellos.
Entonces, nuevamente la solución es que este hombre se vaya a la cruz. Gracias al Señor ya lo hizo. Eso es algo precioso además. No es algo, una obra en proceso. Se hizo, ya está hecha. Y no solamente paramos ahí, porque como muy bien dice Gálatas, ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo es eso? Porque resucitó. Este hombre ahora vive porque Cristo resucitó. Es un nuevo hombre, una nueva naturaleza, una nueva creación, una nueva forma de vivir. Un Cristo manifestando su vida en cada uno de nosotros. Cuando no soy nada, Él lo es todo. Cuando yo me rindo, entonces Él puede ser victorioso. Entonces este hombre ahora es Cristo el que vive en él. Esto ya lo revisamos. Ahora vamos a ver un aspecto interesante, hermano, que durante la preparación de esta palabra el Señor empezó a mostrar algo que nosotros tenemos que revisar aquí. Mire, si bien es cierto, podemos comparar el antiguo Cordero del Antiguo Testamento con el Cordero del Nuevo Testamento. El antiguo sigue siendo sombra del que iba a devenir, aunque hizo cosas tremendas este Cordero del Antiguo Pacto, pero el Nuevo hace algo mejor. Vamos a comparar. Entonces, mire lo que hace el Cordero del Antiguo Pacto. Asume tus pecados, lo revisamos recién. Te quita la culpa. Nos reconcilia con Dios. Vuelve a restaurar su comunión con Dios. Eso hizo el Cordero del Antiguo Pacto. ¿Sí? Eso hacía. Entonces, ¿qué hace el Nuevo? Asume tus pecados, te quita la culpa, te reconcilia con Dios, vuelve a restaurar su comunión con Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos? Fíjense. Por eso es una comparación. Este Cordero, que es Jesucristo, te crucifica y te mata, ¿cierto? Resucita y hace una nueva creación. Restaura la gloria de Dios, que es algo que compartió Juan José. Él restaura la gloria que perdió el hombre en el huerto, la restaura. Entonces, ¿qué ocurre con el primero? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia. El hombre seguía vivo. El Cordero del Antiguo Pacto dejaba vivo al desgraciado. Y quisiera que se considere bien esa palabra. ¿Me puedes leer tu Biblia que está en la NTV? Porque no van a decir, pues, oye, mire las palabrotas que está diciendo el hermano Juan. Sino, esto es bíblico. No es algo que... Claro, muy bien, sí, eso es, pero para que no quede la impresión de que el hermano Juan está usando palabrotas, puedes leernos Romanos 7:24, por favor, en la NTV. Gracias. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Listo. Es bíblico. Es bíblico. Es un desgraciado. El miserable, que lo dice la Reina Valera, ¿cierto? Ahí lo traduce como miserable, aunque ya había fracasado, porque por algo estaba presentándose delante del sacerdote con el cordero, porque había fracasado. Estaba presentando ofrenda por sus pecados, había fracasado en su intento. Entonces, aunque había fracasado, pensaba que aún había recursos para agradar a Dios, para alcanzar justicia, para santificarse y así glorificar a Dios. Es imposible. Quedó demostrado en más de miles de años que el hombre no puede. Pero el desgraciado pensaba que sí. El punto, y escúchenme bien, es que la mayoría de nosotros parece que todavía estamos con ese cordero y trabajando con ese cordero y con esa realidad. Pero nuestra realidad es esta. Entonces les quiero mostrar cómo es que todavía pensamos que podemos justificarnos y hacer obras para tratar de agradar a Dios, viviendo, y eso es lo grave, y eso es lo peligroso, en el antiguo pacto, anulando la obra redentora y expiatoria de Cristo.
¿Cómo es que eso lo podemos hacer, hermano Juan? ¿Cómo es que eso tan grave todavía está en medio de la iglesia? El miserable todavía cree que puede usar sus propios recursos para agradar a Dios. Piensa que sigue con vida y con posibilidades de redimirse ante Dios. Anulamos la obra de la cruz. Hacemos infructuoso el sacrificio de Cristo. ¿Cómo? Agreguémosle otro problema más a este hombre. Queremos usar nuestras propias capacidades emocionales. Queremos aplicar nuestras propias capacidades físicas. Queremos usar nuestras propias habilidades cognitivas. Queremos usar nuestras propias experiencias religiosas y aplicarlas como si fueran fruto bendito. Son trapos de inmundicia. Así dice. Queremos usar nuestras capacidades administrativas y agréguele eso organizativas. Queremos usar capacidades profesionales. No, yo tengo un título de, voy a poner aquí, químico farmacéutico, porque aquí no hay ningún químico, ¿cierto? Para no quemarme, porque después, aunque me están escuchando y queda grabado. Entonces, estos químicos piensan que porque tienen 6 años de profesionales, pueden usar sus capacidades para meterlas en el reino. Imposible, porque anulan automáticamente la obra de Cristo en la cruz. Porque al introducir cualquier cosa que no sea la obra de Cristo, usted está anulando lo que Él hizo en la cruz por mí. Todo esto no sirve, porque volveremos a fracasar. Todo debe pasar por la cruz. Ningún recurso propio sirve. ¿Cuál es el peligro? Mis obras anulan todo lo que Cristo hizo en la cruz. Cualquier cosa. Voy a poner cosas muy sencillas. Hermanas, vamos por un aspecto de santidad, todas las hermanas van a usar falda y van a usar una falda ancha y larga. ¿Qué es eso? Normas. Vamos a revisar que estas normas que intentamos aplicar en la iglesia no tienen ni un peso contra los apetitos de la carne. Siguen siendo normas que reemplazan la obra de Cristo, si eso es lo delicado. Por eso que nosotros nos quedamos en el antiguo pacto si metemos o tratamos de introducir cualquiera de estas cosas. Por eso que la obra de la cruz manda todo esto a la cruz. Manda a este miserable, y discúlpenme de nuevo, a este desgraciado que intenta usar sus recursos, también lo manda a la cruz, porque no sirve. Entonces, logre usted empezar a darse cuenta todo el aspecto de la obra de Cristo, de su muerte y de su resurrección, y cómo eso nos está impactando, como decía muy bien el objetivo. Cómo esa obra nos está impactando. Hermano, elimina toda actitud, función, aspecto tuyo. No sirven. No sirven. ¿Cómo es que finalmente nos damos cuenta de eso? Fracaso tras fracaso, problema tras problema. Entonces, la única solución sigue siendo la cruz del Calvario. Estoy juntamente crucificado. El Cordero de Dios acabó con este miserable. Gracias, Señor. Acabó con él. Acabó con el problema de fondo. No va a los efectos. Arréglese el pelo, córtese el pelo, déjese la barba, vístase decoroso, haga esto otro. No sirve. Eso normalmente es un fruto de la nueva creación de lo que Cristo hace con nosotros. La tendencia natural es a empezar a ponerle cercos a la iglesia. Aquí no entra nadie más que no piense exactamente igual como pensamos nosotros. Y empezamos a normar, y empezamos a reglamentar, y empezamos a restringir. La única restricción es que nosotros tenemos al Señor Jesucristo y a este crucificado. Eso es la única base para todos los que quieran entrar.
no hay otra. Toda antigua forma de vivir quedó en la cruz. Murió mi antigua forma de vida, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja creación. Nada quedó libre. Todo se fue a la cruz. El transgresor seguía con vida. Este hombre cree que puede someterse a preceptos humanos, doctrinas de hombre, usando sus propios esfuerzos, tratando de santificarse para Dios. La santidad es una persona y esta persona es Cristo. Entonces, hermanos, con todo el respeto, metí a una mujer porque hasta ahora todos los hombres se fueron a la cruz, pero incluyamos a las mujeres también. Gracias, hermano. Vamos a incluir a las hermanas también. Que ni el hombre ni la mujer se salgan de la cruz. Perdón, que ni la mujer ni el hombre de alguna manera salgan de esta obra de Cristo. Amén. Entonces, preceptos. No toques eso. No manejes. No tomes en tus manos. Si usted empieza a tratar de hacer estas cosas, lo único que está haciendo es vivir de acuerdo al antiguo pacto. Ese cordero que dejaba vivo al miserable, en este nuevo pacto no está. Pero nuestra tendencia es a meternos ahí y a empezar a poner reglas. No toques, no manejes, no tomes en tus manos, no gustes, no comas eso, no comas esto otro, afectando y atentando contra nuestra verdadera libertad en Cristo. No para hacer lo que se me da la gana. No, dice el apóstol en Romanos que vamos entonces a tener libertad para el pecado de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún tipo de actitud. Es decir, que la obra de Cristo se manifieste. No guardes días. En Gálatas, el apóstol empieza a mostrarnos que los judaizantes empezaron a infiltrar no solo el tema de la circuncisión. Usted empieza a avanzar a Gálatas capítulo 4 y se va a encontrar que los judaizantes se dieron cuenta y los hermanos que tienden a generalizar y a poner reglas a los hermanos se dan cuenta que no basta solo con circuncidarse. Porque se despiertan y dicen, ups, estamos en la ley, por lo tanto tenemos que cumplir toda la ley. Por lo tanto no basta solo con la circuncisión. Así que tenemos que meter a la iglesia a que hay que cumplir el sábado, a que tenemos que estar en guardar los meses, en que tenemos que meter a los hermanos en las distintas estaciones, la Pascua, el Pentecostés y las distintas fiestas. Porque si vamos a meternos a cumplir la ley, tenemos que cumplirla toda. ¿Y qué ocurrió con el antiguo pacto? Imposible. No se puede. Y aquí vamos a ver por qué. Guardar años, jubileo, el año sabático. Todos estos intentos humanos resultan infructuosos, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Incluso el apóstol va a decir, mire, capaz que nosotros le celebremos alguna de estas cosas, porque es un duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún apetito contra los deseos de la carne. Por lo tanto, no sirven. Entonces, el Señor Jesucristo te llevó con todo esto a la cruz. No intentes hacer cosas, a poner reglas. No comas, no entres, no salgas, no subas, no bajes, pelo corto, pelo largo, bien vestido. No reglas. Es la obra de Cristo en nosotros la que produce un fruto de vida. No hombres buenos ni hombres malos, ni mujeres buenas ni mujeres malas. Es la vida de Cristo la que tiene que fluir. No existe otra alternativa para satisfacer plenamente al Padre. Solo Cristo es suficiente.
Estos mandamientos de hombre nos privan de la verdadera libertad en Cristo, consumada en la cruz. Entonces, usted pone una, y es por eso que estoy colocando todos estos aspectos. Usted coloca una regla y acaba de anular a Cristo y lo que hizo en la cruz. Todo lo que viene como fruto de la obra de la cruz es fruto de la obra de la cruz, es fruto de Cristo. Su santidad, su justificación, su redención, su expiación es obra de Él. Y entonces cuando yo intento entrar en estas cosas, lo que estoy diciendo, yo puedo. Yo puedo. Tu obra, Señor, no necesito tanto lo que la cruz. Yo puedo. Una de esas, solo una, hermanos. Y usted anula la cruz. Por eso que el apóstol es tan drástico en Gálatas. Insensatos. Insensatos. Partieron bien y van a terminar en la carne. Eso es carne. Entonces tenemos que entender la obra de Cristo. Y tenemos que entenderla bien, que el Señor nos abra los ojos. Por eso el apóstol en Efesios pide de rodillas, clamando, que no ceso de rogar por ustedes para que sus ojos sean abiertos. Eso es lo que necesitamos entender, que salga el velo y podamos ver la obra consumada de Cristo en la cruz. Y lo que Él hizo por cada uno de nosotros y lo que eso implica. Por eso este tema es la cruz y sus implicancias. Entonces, Gálatas 2:16. Voy a leer, Colosenses 2:20 y 23. Lo tengo aquí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, todo eso que está ahí, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Usted ya no está en el mundo. Eso está diciendo el apóstol ahí. Usted ya no está en el mundo. ¿Para qué hace cosas como si estuviera en el mundo? Cristo lo sacó de ahí. Hay una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo hombre. No actúe como si estuviera en el mundo. Cristo lo sacó de ahí. Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas, escuche, de hombres. Entonces, si algo no hemos entendido, pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento, nos revele, porque parece que nosotros estamos colocándole reglas a sus hermanos. Peso que ni siquiera nosotros, así como los fariseos y los escribas, ni siquiera ellos podían cargar y nosotros vamos y cargamos a los hermanos en la iglesia. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Imagínense. No voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, no, si yo no voy a mentir. Es imposible, no tienen poder contra los apetitos de la carne, no puede. Tiene que ser la cruz. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gálatas 4, 10 y 11. ¿Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años? Temo por ustedes. El apóstol en Gálatas. Temo por ustedes que tal vez haya estado esforzándome en vano. Tanta luz, tanta explicación, justificados por fe, y parece que están llevándose, y los judaizantes, abre de comillas, los que colocan reglas, nos están embaucando, los están llevando. Si Cristo hizo la obra en la cruz. Entonces, este problema, hermanos, promueve una falsa espiritualidad, porque de nuevo está centrada en mí. Yo no voy a manejar, yo no voy a tocar, yo no voy a comer, yo voy a guardar los días, yo. El problema es que usted fue eliminado. Entonces, esto promueve una falsa espiritualidad, un falso puritanismo. Son inútiles tales ejercicios para restringir la sensualidad y los apetitos de la carne. La única forma, la única solución es la cruz. El problema, y fíjese muy bien en el tips,
Cada vez que estos hombres o mujeres hacen estas cosas, rápidamente se levanta la soberbia. Porque como yo no toco, como yo no tomo, entonces automáticamente sale usted y Cristo queda fuera de la ecuación. Porque estas personas miden su espiritualidad por lo que hacen o dejan de hacer. Son personas ascéticas. Voy a definir el término para que me lo entienda. Dice, textual, es un estilo de vida caracterizado por la abstinencia de placeres mundanos a través de la autodisciplina, la pobreza autoimpuesta y la vida sencilla, a menudo con el propósito de seguir metas espirituales. Eso es ascetismo. ¿Es satánica esa cuestión? Es satánico, hermanos. Viviendo en el antiguo pacto, con ese cordero que no era capaz de anular al miserable, pero Cristo sí lo consiguió. Solucionó también este problema. Estoy juntamente crucificado. Toda antigua forma de vivir quedó en la cruz de una vez y para siempre. Yo he muerto al mundo y el mundo murió para mí. Nada de lo que me ofrece el mundo, todas sus capacidades, todo su intelecto, toda su sabiduría no me sirven. Por eso que Gálatas 6:14 dice, yo he muerto al mundo y el mundo murió para mí. No voy a ir a tomar nada, ni el mundo me puede ofrecer nada. Voy a leer Gálatas 6:14. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, soberbia, jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? El mundo me ha sido crucificado a mí y yo para el mundo. El mundo me es crucificado a mí. El mundo me aborrece porque yo no soy parte de ellos, no hago lo que hacen, ni dicen, ni actúan como ellos, y yo al mundo. Una vez un hermano dijo, si todavía el mundo te acepta como su amigo, entonces algo anda mal. Así que ella también se fue a la cruz. Hombres y mujeres. Sin distinciones oscuras. Esta cruz, esto ya lo revisamos, tiene dos implicancias, ¿cierto? Que no pueden separarse una de otra, que está dentro de las cuatro. Cristo murió por mí y que estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces, las implicancias respecto de la obra expiatoria, la revisamos, solamente la voy a mencionar, tiene 4 aspectos. Primer aspecto, Cristo asume mi condena. Yo era el que tenía que ir, estaba condenado. Él asume, por eso es una obra expiatoria o sustitutoria. Sacrificial, porque Él se sacrificó por mí. Nuevamente me está sustituyendo. El que debía morir era yo. Él no tenía que morir, pero murió por amor. Cristo, en el concepto sustitutorio, Cristo asume mis pecados. Usted era el que fue el pecador, pero Él asume su condición y que Cristo murió por todos. Entonces, vamos viendo las implicancias. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿De quién es usted? De Cristo, ¿cierto? Somos de Cristo. Entonces, ya su carne, sus pasiones y sus deseos quedaron en la cruz. No sé si usted logra dimensionar el descanso, la paz que esto significa, porque ya no tiene que usted cargar con el peso de tener que hacer cosas para justificarse, para redimirse, para santificarse. Es una obra que va haciendo el Señor, es fruto de Él mismo.
Despojados del viejo hombre, Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, las cuatro aspectos que hemos revisado. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces uno podría pensar, hermano, pero ahí dice dejad, como que me pasó la pega a mí. Este dejad o este despojaos está en base a la cruz. El que deja es Cristo, el que se despoja es Cristo, porque si no de nuevo cae la obra en usted. Y usted no tiene ni el poder, ni la capacidad, ni las habilidades para llevar a cabo la obra del Señor. Por eso que fue eliminado. Entonces, este han crucificado, hermanos, significa que se ha extinguido. No hay posibilidad. Él destruyó el poder pecaminoso en la cruz. Todo lo externo quedó en la cruz. Sus debilidades, su moralidad, su ética, su forma de vivir, su forma de pensar, todo quedó en la cruz. Hay un ser humano nuevo, hay una nueva creación hoy día, sentado ahí donde está usted. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El problema que veíamos que en el Cordero del Antiguo Testamento, hermanos, dejaba vivo a este ser humano, porque el Cordero no tenía la capacidad, ese Cordero, ese animalito, no tenía la naturaleza suya. Pero Cristo vivió en esta tierra como nosotros, sin pecado, y Él sí podía asumir en su carne esa naturaleza. Por eso Él podía llevarnos con Él a la cruz. El Cordero no. Entonces, el Señor hizo una obra completa. Nada de este mundo me sirve. No vaya a buscar recursos al mundo, porque no le sirven. Solo la obra de Cristo, esta nueva creación que está morando en usted. Entonces, no hay cristianos genuinos sin cruz. Este es casi un eslogan, lo puede encontrar en cualquier parte. Pero si lo vive, el Señor le abre los ojos. Entonces nos vamos a encontrar con una iglesia totalmente distinta. Llegando todos los domingos aquí, con otra forma de mirar la reunión, lo que hacemos. Parte ecuménica cobra vida. Solo la cruz posibilita un nuevo nacimiento en Cristo, una nueva regeneración. Y esta regeneración no es otra cosa que usted nace de nuevo. Ahora usted es un ser espiritual, es usted un ser santo, es un ser celestial. Pues hermano, ¿cómo va a ser? Es que eso es lo que implica. Por eso el título, la cruz y sus implicancias. Eso implica la cruz, que usted es una persona totalmente distinta antes de venir al Señor y ahora una nueva persona. Es una nueva creación, es un regenerado. Entonces Él nos dio vida, vida en abundancia. Entonces esta regeneración es un cambio radical. Totalmente distinto. Avancemos. Ya revisamos las obras expiatorias, se las dejo puestas ahí para que ustedes le vayan echando un vistazo y comparando con el de acá. La vida vieja es la muerte del viejo hombre. Entonces,
aquí hay algo bien interesante que nosotros necesitamos profundizar, hermano. Miren, antes del Señor, yo era el Señor de mi vida. Entonces la pregunta que ustedes tienen que hacer hoy día es, ¿eso seguirá así? ¿O el Señor ha empezado a hacer una obra en mí? Yo me amaba a mí. Yo tomaba las decisiones y tenía el control de mi vida. ¿Cuál fue el resultado? La paga del pecado es muerte. Muerte en lo económico, muerte familiar, muerte emocional, muerte espiritual. Muchos de nosotros llegamos aquí hechos pedazos, precisamente porque yo era el que tenía el control. Pregunta, ¿han habido cambios en mi vida que manifiestan esta nueva creación? Sí, no. ¿Dónde está el fruto? En que ahora mi economía está sana, en que mi familia está sana, en que mis emociones están sanas, en que mi vida espiritual está sana. Porque ya no tomo yo el control, lo toma Él. Él es el que asume el control de mi vida hoy. Por eso que nosotros tenemos que modificar este evangelio de oferta en que venga el Señor y aquí va a estar todo bien. Eso es una mentira. Ellos tienen que venir a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, no un evangelio de ofertas. Esto también trae consecuencias a la iglesia. Ladrones de la gloria. Le voy a explicar el término porque es medio fuerte. Queremos reconocimiento. ¿Quién tiene que llevarse el reconocimiento? Él. ¿Se ha fijado usted cuando de repente, ¿a quién echamos al agua? Me voy a echar yo mismo al agua. Oye, hermano, qué bonita la palabra. Sí, gracias al Señor. Sí, la contraparte. Sí, tuve harto tiempo preparándola. Acabo de robarle la gloria al Señor. Voy a tirar aquí. Disculpen, si se sienten tocados, perdónenme, pero para hacerlo práctico. Yo preguntaba, hermanos, ¿cómo se inició la obra en Tongoy? Oiga, 10. No, nosotros íbamos para allá y predicamos. No, nosotros hicimos una campaña evangelística. Otro, no, yo llevaba esto, yo hicimos esto. Nosotros levantamos la obra en Tongoy. Y le pregunté a las hermanas, hermana, cómo se inició esto aquí? La hermana Sunila venía todos los días a compartir con nosotros. Ladrones de la gloria es de Él. Y si en algo te moviste, en algo hiciste, es porque Dios te movió, no tú. La gloria es de Él. Barro nomás y listo, se acabó. Queremos un lugar. Que eso sí que ha sido difícil, hermanos, aquí. Queremos un lugar. Una posición. Satanás quiso lo mismo. No le fue suficiente ser el más hermoso. No le fue suficiente alabar de una manera esplendorosa. No le fue suficiente. Quería un lugar. Y no quería cualquier lugar. Quería el lugar de Dios. Entonces nosotros tenemos que revisarnos si estamos o no en esa. Porque si no, la obra de la cruz se hace infructuosa. Romanos 11:36, a ver si lo tengo aquí. No lo tengo. ¿Me lo pueden buscar, por favor? Romanos 11:36 y 1 Corintios 10:31. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Que se nos grabe aquí arriba, aquí. Es para Él, no es para mí, no es para reconocimiento personal. Si algo hicimos, como muy bien dice el hermano Jorge aquí,
Es porque el barro fue usado y sigue siendo barro. Pero la gloria es de Él. 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, Satanás cayó porque era orgulloso. Él deseaba ser Dios. No fue suficiente servirle. Él quería ser Dios. Quería tomarle el lugar. Quería ocupar, usurpar su posición. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Mi conocimiento y mi experiencia humana no sirven. 1 Corintios 2, 4 al 5, aquí lo tengo. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, está diciendo el apóstol. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confíen. No confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El mismo apóstol desacreditando toda su experiencia, toda su formación, toda su lleno de sabiduría humana, carnal, diabólica, y la desacredita. ¿Por qué? Porque dice, ustedes no pueden fundamentarse en estas cosas terrenales, tiene que ser el poder de Dios. El gobierno es del Señor. Somos un cuerpo sujetos unos a otros, sirviéndonos en amor unos a otros. Entonces, el Señor Jesucristo y su cruz tiene implicancias enormes. La cruz eliminó la raíz del problema. Me exterminó a mí. Yo era el problema. Eliminó a mi yo. Yo no soy nada ni nadie. Si eso, esta frase tan sencilla quedara clara, nosotros, hermanos queridos, seríamos otra iglesia. No somos nada, no somos nadie. Ahí, y recién ahí, Dios puede empezar a sobreedificar. Ese es oro y ese es plata. Piedras preciosas, como estuvimos estudiando el viernes. Ahí recién, cuando yo no me creo nada y cuando yo no soy nada, entonces Dios lo es todo y Dios puede hacerlo todo y tiene todo el poder, porque yo no soy nadie. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Te eliminó para que dejes de generar problemas. Y seas una persona que bendiga a toda la congregación. Entonces, hermanos, este segundo aspecto, que estoy crucificado juntamente con Cristo, es el meollo del asunto. La obra de Cristo, más que usted está eliminado. Fuimos exterminados. Fui y estoy crucificado. Estoy muerto, mi cuerpo hiede. Se está pudriendo en la tumba. Esa es la expresión. Usted no le sirve al Señor. Por eso es que fue eliminado en la cruz. ¿Qué aspiraciones nos quedan? ¿Qué objetivos queremos cumplir en esta tierra, hermanos? ¿Qué sueños queremos realizar? Solo podemos rendirnos a aquel que nos entregó todo para que nosotros, porque no éramos nada, y solo en Cristo seamos plenos, estemos llenos y completamente satisfechos. Solo el Señor Jesucristo puede llenarlo todo y en todos. Nada en esta tierra, ni la gloria, ni los reconocimientos, ni los privilegios, ni las riquezas, jamás podrán llenar al hombre, nunca podrán satisfacer al ser humano. Fuimos creados porque solo Cristo y solo Cristo nos llenará.
y pudiéramos experimentar una plena satisfacción en Él. Cristo es suficiente. La obra redentora la voy a darle una mayor profundidad, pero me voy a quedar con el segundo aspecto. Entonces, ¿cómo estoy en la hora? Ya, con esto termino, con estos aspectos termino para poder profundizar precisamente que estoy crucificado juntamente con Cristo. La cruz es mi sentencia de muerte. Estoy muerto, hermano. En los cementerios no hay sindicatos, no hay derechos, no hay inmunidad. Yo hago lo que quiero. No hay tribunales de apelación. Oiga, ¿podría revisar mi caso, por favor? Podría revisar porque puede ser que tengamos alguna cosita que pudiéramos hacer. Cero, usted murió, se acabó. Se acabó. Voy a tirar aquí un ejemplo que dudaba si lo tiraba o no, sobre todo los que somos choferes. El problema no es la ley, el problema no son las señaléticas de tránsito, el problema no es el carabinero, el problema no es el juez, el problema soy yo. Yo soy el infractor de la ley. Basta de excusas. Yo soy el problema. Por eso fui clavado en la cruz. Los muertos no se disputan la gloria. ¿Se ha fijado? No, si yo hice esto. No, ¿te has fijado allá en Tongoy? Yo fui. Pues la gloria es de Dios. Mi historia en la cruz es una historia de muerte. Quien está muerto no tiene predilecciones. Privilegios. Promociones. ¿Usted quiere ser promovido en algo? Se acabó. Se acabó. Cualquier otro tipo de derecho se acabó. Usted está muerto. Usted está en el cementerio pudriéndose, hermano. La cruz no es un mero instrumento de tortura. ¿Se han fijado esa famosa expresión que dicen tanto las esposas como los esposos? No, yo llevo mi cruz todos los días. Mi mujer, yo cargo mi cruz todos los días. Mi esposo no es un instrumento de tortura, hermanos. Usted fue exterminado porque el problema era usted, yo. Entonces no es un instrumento de tortura de que hay que sufrir en esta tierra. No. No está relacionado con las tribulaciones, no tiene nada que ver con eso, ni con las persecuciones, tampoco tiene que ver con eso. Y ahí está, en definitiva, es mi muerte, hermanos. Y eso es lo que tenemos que, Señor, abre nuestros ojos para que veamos que yo estoy muerto. No hay sindicatos, se acabaron sus derechos, no hay inmunidad para el pecado, no hay tribunales donde usted pueda... Mi causa, no, se acabó. Los muertos no se disputan la gloria. Mi historia en la cruz es una historia de muerte. Quien está muerto no tiene predilecciones, se acabaron. No hay promociones en la iglesia. No existe un derecho, usted no tiene derecho, o ha visto un muerto con derecho, o usted se ha visto en un cementerio, oiga, me mataron injustamente, se acabó. Se acabó. La cruz es mi muerte, no hay otra alternativa, no tengo otra opción. El problema no era la ley. El problema no es la iglesia, no son los hermanos o las formas de la iglesia. ¿Se han fijado? Uno empieza rapidito, cuando tiene este alto concepto de sí mismo, rapidito empieza a cuestionar y rápidamente empieza a criticar y rápidamente empieza a hacer distinción de hermanos porque usted tiene un concepto muy alto de sí. Entonces, para eliminar el problema de fondo, lo eliminaron a usted. Así que el problema no es la ley,
no es la iglesia, no son los hermanos, no son las formas. El problema soy yo. Por eso que Cristo eliminó el problema de raíz, yo. Por eso fui exterminado. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, ponemos nuestra vida a tus pies, Señor. En primer lugar, reconociendo nuestro pecado, Señor. Hemos intentado usurpar tu lugar. Hemos de forma religiosa, Señor, obrado en este tiempo, creyendo que algo podemos hacer por ti, que algún derecho tenemos. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra tu obra, hemos pecado contra tu cruz. Hemos anulado muchas veces tu obra, Señor, en la cruz, asumiendo responsabilidades que no tenemos, que no podemos asumir. Eres tú el único que puede, Señor. No nos permitas actuar si no es por tu bendita voluntad. Señor, abre nuestros ojos para ver nuestra muerte en la cruz, para contemplar, para admirar, para profundizar la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, sigue abriendo nuestros ojos para ver todas las implicancias de tu obra en cada uno de nosotros. Señor Jesús, manifiéstate glorioso en medio de hombres y mujeres totalmente quebrantados, que buscan no solo tu gloria, Señor. Hombres y mujeres que no buscan su propio reconocimiento, sino levantar tu nombre en alto. Gracias, Señor Jesús, porque tú alumbras nuestro camino para no seguir tropezando, para no seguir pecando contra tu persona. Gracias, Señor, porque tú limpias nuestro camino, alumbras nuestro sendero, Señor, para caminar rectamente delante de ti. Eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Sea bendita tu iglesia en esta región. Amén.